felices, formando familias felices. Qué bendición, qué presencia tan hermosa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Qué lindo poder verles cada semana en este lugar. Amén. Dios ha sido bueno. Esta ha sido una semana de gloria, de bendición y de mucha victoria. Tuvieron nuestros apóstoles 2 días con nosotros. Tuvimos nuestra maratónica poderosa el día lunes. Tuvimos nuestro tremendo servicio de libertad e inteligencia financiera el día miércoles. Ha sido una semana de mucha bendición. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Levante su mano y diga: Padre, háblame, háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra corra, crezca, prevalezca. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Quiero hablar una palabra para continuar la de la semana anterior, que le he puesto como título: el desafío de la crianza de los hijos en el siglo XXI. Primero quiero poner un fundamento sobre nuestro Dios. El Dios que nosotros le servimos es un Dios de familia. ¿Cuántos dicen amén? No es un Dios de individuos, es un Dios de familia. Si tú de verdad y sinceramente revisas la Biblia, revisas la Escritura, 66 libros hay en la Biblia, dividido en 2 grandes subdivisiones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si la revisas a conciencia, de verdad, vas a conseguir que la Biblia es un libro de familias. Eso es lo que es la Biblia. Una historia de muchas familias, empezando desde el Génesis hasta Apocalipsis. El interés de Dios siempre ha sido el ser humano y la familia. Cuando llamó a Abraham, allá en el Génesis, le hizo una promesa, le dijo: en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Dígame, aleluya. Todas, incluye la tuya, incluye la mía, aleluya. Todas las familias de la tierra, nuestra familia, está prometido en la palabra, serán familias benditas, familias felices. Cuando usted revisa el Génesis y ve que llegaron los tiempos del diluvio universal y el arca de Noé, se va a percatar de una cosa: que Dios se había arrepentido de haber hecho al hombre y que le dolió en su corazón la conducta humana, y había decidido, oiga bien, ponerle fin a la vida en la tierra. Parece que Dios dijo: este experimento salió mal y vamos a terminar con este experimento. Es como que un Lego que uno esté armando salió mal y uno acaba con el Lego, y el experimento como que salió mal. Y cuando Dios se disponía a destruir la tierra, dice la palabra de Dios que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Por un hombre que halló gracia a los ojos de Dios. Y Noé entonces fue pregonero de justicia. Y Dios le dijo que construyera un arca, porque Dios pretendía salvarlo. Pero no pretendía salvar solo a Noé, sino a Noé y ¿quién más? Y su familia. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Ahí en el arca entró Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Qué venían en esa arca? Diga conmigo: familias. Cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, también un hecho trágico, Él mandó a unos ángeles a ese lugar para liberar, por la intercesión de Abraham, ¿a quién? A una familia también, a Lot y a su familia. Y a partir de allí te vas a dar cuenta de que Dios es un Dios de familias. Hay tantas historias apasionantes en la Biblia. Y una cosa que yo he aprendido de la misma Biblia es que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. O sea que cada historia, cada narrativa de la Biblia es para enseñarnos a nosotros. Y en la Biblia usted va a conseguir cosas tremendas como
padres que maldijeron hijos. Impresionante eso. Por ejemplo, Noé. Noé maldijo a uno de sus hijos. Le dijo: maldito sea Cán. Y a partir de allí a sus generaciones. Generaciones fueron malditas por la maldición de un padre a un hijo. Pero la Biblia está llena de padres que bendijeron a sus hijos. O sea, padres que maldijeron y padres que bendijeron. Por ejemplo, como Jacob cuando bendijo a sus 12 hijos. Sobre todo me gusta la bendición que le declaró a José. Cuando le dijo: rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extiende sobre el muro. Le causaron amargura, lo asaetearon, mas su arco se mantuvo poderoso. Y ahí continúa la bendición de Jacob sobre cada uno de sus hijos. O sea que conseguimos padres que bendijeron a sus hijos y padres que maldijeron a sus hijos. Conseguimos familias que se van formando, y dentro de esas familias conseguimos hijos maravillosos y conseguimos hijos que eran una porquería también. A veces conseguimos historias en la Biblia de hombres perversos que tuvieron hijos maravillosos y de hombres maravillosos que tuvieron hijos perversos. Es tremenda la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia es tan fascinante. Historias, historias, historias de familia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y cada una de esas historias está allí para enseñanza de nosotros. Cuando vemos el libro, por ejemplo, de los Proverbios, es un libro que escribe Salomón. Y Salomón no es un hijo legítimo de David. Salomón es un hijo de un cacho que tiene David por ahí. Como David mismo. David era un cacho también. Mucha gente no sabe que David era un hijo de un cacho. David no era hijo legítimo. David era un bastardito. Porque David, una vez vino mi apóstol y me dijo: ¿qué es eso? Estoy investigando la palabra y me parece como que David es un cacho. Y digo: no, yo le digo: David es un cacho, apóstol. Me dice que no consigo. Y digo: no. Ahorita salió una serie en Prime, muy buena serie, sobre David. Y ahí se evidencia. La casa de David se llama, la recomiendo. Y ahí se recomienda, muy buena. Todo lo de David siempre es apasionante. Esa es apasionante. Y ahí se evidencia que David es un cacho, pues. Esa es la razón por la que cuando Samuel llega, ¿a quién saca Samuel? A sus hijos. Pero ahí no estaba quién. Sacar lo mayor, a los bonitos, al otro. Y Samuel dice: no sé, pero aquí tiene que faltar alguien. Y era el cacho que lo tenían por allá cuidando, ¿qué? Las ovejas. Pero ese, de los más vil y menospreciados, Dios lo escogió para ser el mejor rey de Israel. Denle un aplauso grande al Señor. Aleluya. A su nombre, gloria. Y los hijos legítimos de David, una porquería. Los hijos que estaban supuestos a ser herederos al trono, una porquería, muchacho. Pero por allá David cometió un adulterio y un homicidio con una mujer. Y después la toma por esposa. Y con ella tienen un hijo que se llama ¿cómo? Salomón. ¿Y qué viene a ser Salomón? El hombre más sabio sobre la tierra. El rey después de David. Era un aplauso grande al Señor. Aleluya. O sea, Dios es experto siempre. Dios en la Biblia, por cierto, es un libro donde tú vas a ver que siempre Dios entresaca lo precioso de lo vil. Anota eso. Dios siempre entresaca lo precioso de lo vil. Siempre hay una cosa vil por allá y Dios mete una pinza y consigue algo que precioso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo le sirvo a Dios, hermano. Porque Dios entresaca lo precioso de lo vil. Hay una situación, hay algo ahí tremendo, pero Dios mete una pinza y Él consigue algo hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Y de cada cosa vil, siempre Dios entresaca algo precioso. Amén. David fue eso precioso que salió de lo vil. Salomón fue eso precioso que salió de lo vil. Y así sucesivamente vamos a ver hijos que tuvieron padres perversos, pero fueron extraordinarios hijos. Y hijos que tuvieron padres maravillosos, pero fueron una porquería de hijos. ¿Aló? Entonces tú ves esa situación familiar repetirse una y otra vez.
Pero el libro de Proverbios, decía ahora, que lo escribe Salomón, es un libro para sabiduría, para la sabiduría humana. Y un libro que tiene propósito. Por ejemplo, cuando vamos al Proverbios capítulo 1, en el capítulo 1 dice el propósito de ese libro, el propósito del libro de los Proverbios. Vamos a ver para qué se escribió el libro de los Proverbios, rapidito, para qué se escribió, motivo de los Proverbios, que lo escribe Salomón. Dice, ve, en el verso 1, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Cacho y cacho. Cacho David, cacho Salomón. Ajá. En el Salmo 50 y, repítelo. Ahí está, pues gloria a Dios. Salmo 51, 5. Él lo confiesa y bueno, es que ese fue el texto que yo le dije al apóstol, que David lo dice. 51, 5, David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David. Bien en lo oculto fue formado por una cuevita por allá. Listo, pues el mismo David lo confiesa. Por eso fue que yo le dije al apóstol, no apóstol, el mismo David lo dice, que él fue un cacho. Pero bueno, para los teólogos está buena la discusión. Entonces fíjese, ve, los Proverbios de Salomón, que es Salomón, algo precioso, entresacado de ¿qué? De lo vil. Hijo de David. ¿Qué es David? Algo precioso, entresacado de ¿qué? De lo vil. Y usted y yo somos algo precioso, entresacado de lo vil. Dígame amén, aleluya. Dice, ve, rey de Israel. Dice, ve, ¿para qué entonces son los proverbios? Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes darles ¿qué? Inteligencia y cordura. Cuando dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y termina diciendo el capítulo 1, el principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está especificado el propósito de los proverbios. Y usted va a ver que en el libro de los proverbios hay muchos pasajes que hacen referencia a la crianza de los hijos. ¿Sabes quiénes sí lo usan? Los judíos, los hebreos. Los hebreos utilizan el libro de los proverbios como prioridad para la enseñanza y la educación de sus hijos. Nosotros los cristianos lo tenemos como un libro más. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros tenemos una guía en el libro de los proverbios para la enseñanza y el cuidado y la crianza de los hijos. El libro de los proverbios lo utilizan los hebreos para libertad e inteligencia financiera. ¿Me está escuchando? Mucha gente, y los hebreos y los judíos, prefieren que sus hijos sepan mucho mejor lo que dice Proverbio, que sepan matemática y castellano y todo eso. Porque saben que Proverbio los llevará a una vida de gloria, de bendición y de victoria, de libertad financiera, aleluya, de felicidad familiar, de buena crianza con los hijos. Dale un aplauso grande al Señor, aleluya. Entonces la Biblia es un libro de familias. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a conseguir exactamente lo mismo. Continúan las historias de familia, empezando por la familia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a esta tierra, escúcheme, por la voluntad de Dios, sin intervención de varón, pero lo acoge una familia. María presta el vientre para llevar en su vientre al Salvador del mundo. Y José, aleluya, lo escoge Dios para que sea su papá en la tierra. Y más tarde Jesús va a tener otros hermanos. Y ahí está la familia del Señor. Aleluya. Cómo me gusta cuando la palabra dice que un día vino María y sus otros hijos a reunirse con el Señor. Y le interrumpieron al Señor y le dijeron, tu madre te busca.
y tus hermanos están allá afuera. Y Jesús, cuando vio eso, su madre y sus hermanos hasta ese momento no habían querido seguir al Señor. Y Jesús le manda a decir a ella: dile a ella que mi madre y mis hermanos son estos que están aquí, que hacen la voluntad de mi Padre. Fue algo delicado, algo serio, pero la confrontó. En otras palabras, si ellos quieren de verdad estar y ser mi madre y mi hermano, que vengan al reino de Dios y que me sigan. Denle un aplauso al Señor, aleluya. A partir de allí, María y los hermanos de Jesús siguieron a Jesús. Por eso es que usted ve que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en el aposento alto, de los 120 que habían, estaban María y ¿quién? Y los hermanos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y usted va a ver todas las regulaciones y el estándar de familia que se va planteando en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, sobre los matrimonios, sobre los hijos, sobre la obediencia de los hijos a los padres, sobre cómo los padres deben criar los hijos, también el apóstol Pedro. Así que la Biblia, entonces ya decimos que la Biblia es un libro de ¿qué? De familia. En otras palabras, yo te estoy diciendo esto: a Dios le interesa tu familia, tu familia, tu familia, tu familia. No solo le interesa tú, le interesa tu familia. Dígame amén, aleluya. Cuando se convertía la gente en el Nuevo Testamento, le decía: cree en el Señor Jesucristo. Y le decía: ¿y será salvo quién? Tú y tu casa, porque tu casa importa. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante, porque yo puedo decir: Señor, qué bueno, a mis hijos te importan a ti. ¿Cuántos dicen amén? Mi cónyuge te importa a ti. ¿Cuántos dicen amén? Mi casa te importa a ti. Vamos, dígame amén, aleluya. Gloria a Jesús. Ahora, levantar familia es una empresa más, un emprendimiento, una empresa, como cualquier otra empresa, como levantar un negocio, como la graduación de un título académico. Es una empresa, es algo que tú emprendes, pero es la empresa más delicada. Y como toda empresa, hay que ponerle cuidado, hay que sembrar, hay que regar, hay que abonar. Y nosotros sabemos por la Biblia que el tema familia es un asunto tan delicado que hay un componente profético sobre el tiempo que estamos viviendo. Escúcheme, antes de yo bajar hoy, vi esta terrible noticia. Para que usted vea los tiempos que nosotros estamos viviendo. Esto fue ayer. Y esta noticia es de hoy. Esto no es periódico de ayer, esto es de hoy. Dice: Barlovento de luto. Niño de 12 años se suicida tras el abuso sexual múltiple. Y dice, la comunidad de Barlovento se encuentra consternada tras la trágica muerte de un niño de 12 años, quien se quitó la vida luego de ser víctima de abuso sexual por parte de su padrastro y otros 3 hombres. Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, informó a través de su cuenta en Instagram sobre este lamentable suceso ocurrido en la parroquia Cumbo, en el municipio de Andrés Bello. Según las investigaciones preliminares, el menor fue abusado sexualmente por su padrastro, José González, de 52 años, conocido como Cheo. Uy. Dentro de un vehículo. En el acto delictivo participaron otros 3 individuos identificados como Enrique Javier, de 30 años, Juan José Padrón, de 30 años, y José Miguel Martínez, de 32 años, y están los alias. ¿Esto qué refleja, hermano? La descomposición de una sociedad. Refleja lo que la Biblia dice, que en los últimos días, dijo Pablo, vendrán tiempos peligrosos. Y Pablo dijo: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Cada día estas noticias se han empeorado. ¿Usted no se ha dado cuenta? Esta semana se hizo viral el hecho de un niño que en un país europeo, 3 adolescentes, porque su mamá le quitó el wifi, decidieron matarla. Y aquella mujer salió desnuda de la casa casi.
corriendo y les pegaban puñaladas. Impresionante, no la lograron matar, pero decidieron matarla. O sea, 3 jovencitos, creo que 13, 14 y 16 años, nos quitaron wifi y se les acabó el mundo. Vamos a matar a mamá. Pero se hizo famoso otro donde un chamito también lo regañan por las notas. Y como lo regañaron por las notas, entonces le suspendieron el internet y los aparaticos, la computadora, y ese sí que decidió y mató a su mamá, mató a su hermano. En ese momento venía llegando el papá y mató al papá. Y esto está pasando, óigame, esto está pasando en el mundo entero. Ya en Venezuela tenemos casos así, idénticos. O se han quitado la vida o le han quitado la vida a otra persona. Y eso debe llamarnos a todos nosotros a preguntarnos, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha generado toda esta locura? La semana pasada comenzamos este estudio motivado por la serie llamada Adolescencia en el canal de Netflix, de 4 episodios. Ha sido una conmoción en toda la tierra esta serie. ¿Por qué ha sido una conmoción? ¿Por qué ha sido una conmoción? Porque muchos padres en el mundo están viviendo cosas similares y están preocupados. Hay padres que realmente se están alando los cabellos. Hay padres que no saben qué hacer con los hijos. Me impresionó mucho después que hablé de este tema, que padres me han escrito, yo no sé qué hacer con el mío, y vienen a la iglesia. Ayúdenos, apóstol, no deje de hablar de esto. y yo digo, Señor, tremendo. He visto que los padres hoy van a necesitar asistencia y ayuda de la iglesia, de los pastores, de los psicólogos, de los estudiosos de la conducta, de los maestros. Vamos a tener que unirnos todos para rescatar a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, y que no se pierda ni uno de ellos. Dígame amén, aleluya. Ahora, en el desafío de la crianza de los hijos, la iglesia no puede ignorar el componente profético, porque si la iglesia ignora el componente profético, pela el patín de plano. O sea, que cuando yo digo, ¿a qué me refiero yo con que aunque la iglesia no puede ignorar el componente profético? Oye, tú y yo servimos a un Dios que escribe el fin. ¿Desde cuándo? Desde el principio, lo dice la palabra. Dios escribe el final desde el principio. Ya el final de la historia está contado. ¿Y qué es lo que debe hacer la iglesia para poder ser luz en su generación? Estudiar qué dice la palabra sobre los hechos que se van a estar sucediendo en estos tiempos, que ya están escritos en la palabra. Porque Dios escribe el final, ¿desde cuándo? Desde el principio. Por eso el apóstol Pedro, cuando habla de eso, dice, nosotros tenemos, ¿qué cosa? La palabra profética más segura, que es la que está escrita, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hoy más que nunca necesitamos conocer qué dice la palabra profética. Aló, hoy más que nunca se necesita conocer qué dice la palabra profética. Repaso algunas cosas de la semana pasada. No voy a leerlo, solo lo repaso. Algunas cosas que dije de lo profético. 1, dije que Dios nos cuenta el final desde el principio. ¿Dónde está eso? En Isaías 46, 10. Yo te lo pasé en Neighbor. Isaías 46, 10. Aleluya. Ahí dice en Isaías, dice que anuncio lo por venir. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Ya Dios lo había dicho. Entonces tenemos que buscar qué dice Dios acerca de estos tiempos. Segundo, dijimos que Jesucristo, nuestro Señor, en Mateo 24, 19, dijo, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Mas hay de las que estén encintas. No lo dije yo, no lo dijo un psicólogo, no lo dijo un psiquiatra. ¿Quién lo dijo? Jesús. Encintas ahí, no es en cassette. En CD, no, embarazada. Hay de las que estén embarazadas
en aquellos días. Y ay de las que críen. ¿Saben que estar embarazada en la Biblia siempre fue signo de una bendición? Y ser estéril era signo de una maldición. Y Jesús dice allí que para el último tiempo los papeles se cambian. Y estar embarazada es un ay. Y criar en esos días es un ¿qué? Ay. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús allí? Que la tarea más difícil del último tiempo, antes de que Él venga por su iglesia, va a ser ¿qué? La crianza de los hijos. Pero Él nos va a dar luz y nos va a ayudar para que ni uno solo se pierda. Vamos, dígame amén, aleluya. Él dice en su palabra, no es la voluntad del Padre que ni uno solo se ¿qué? Se pierda. ¿Cuántos dicen amén? En Daniel 12:4 hay una verdad también de estos tiempos. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Habla de dos verdades que se están dando en este tiempo en nuestras narices. La primera, la movilidad que hay en el mundo. La gente corriendo de aquí para allá. Eso habla de las crisis migratorias que hay. Ve el escándalo que hay en los Estados Unidos. Cómo la presidencia de una persona que está recién electa empieza a anular cosas y ahora empiezan deportaciones masivas. La gente correrá de aquí ¿para dónde? Para allá. ¿Cuánta gente se fue a Estados Unidos pensando que esa era la solución a sus problemas? Y ahora tienen que correr y estar escondidos porque es que los van a sacar a todos. ¿Aló? La gente correrá de aquí para allá. Y lo segundo es, la ciencia se aumentará. Lo científico y lo tecnológico. El aumento de la ciencia, lo dije la semana pasada, en los últimos 20 años es desproporcionado. Es el aumento científico y tecnológico más loco de la historia, más desproporcionado. O sea, la ciencia y lo científico y lo tecnológico ha aumentado más en los últimos 50 años que en los últimos 1900 años. ¿Sí me sigue con eso? ¿Me sigue con eso? Entonces, ese aumento de la ciencia va a traer otra consecuencia que es la brecha generacional. Ya vamos a hablar de eso. Otro de los paréntesis proféticos que hablamos la semana pasada fue en Mateo 24:37, cuando nuestro Señor Jesucristo alertó que los últimos días van a ser como los días de Noé. ¿Como los días de qué? Más como los días de Noé. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Estudiar qué pasó en los días de Noé. Eso está en Génesis capítulo 6, verso 1 al 8. También dijo Jesús en Lucas 17, 28 al 30, que los últimos días serán como los días de Lot. ¿Ves? Los días de Lot. Lucas 17, 28 al 30. Así como sucedió en los días de ¿qué? De Lot. Esos son los días de Sodoma y de Gomorra. Vamos armando un esquema profético. ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Además, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, Pablo, apóstol, habla del carácter de los hombres en los últimos días. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, puedes ir avanzando, blasfemos, interperantes, crueles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sigue. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, avanza, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, avanza, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Ahora avanza al verso 13 para ver. El verso 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán ¿de qué? De mal en peor. Escúcheme, hermano querido, esto va de mal, esto no mejora. Y eso no es una visión pesimista, es una visión profética. Esto no mejora, esto empeora, porque ya Cristo regresa por su iglesia. Aleluya. Esto no mejora. Lo que hay que tener claridad de eso. Me gusta lo que hace Isaías en el capítulo 60, verso 1 al 3, sobre todo en el verso 2. Isaías 60, verso 2. Dice, porque aquí que tinieblas cubrirán, ¿qué cosa? La tierra. O sea, Isaías ve los últimos días, ve los días de Noé, los días de Lot, ve que los malos hombres van de mal en qué? En peor, ve la gente corriendo de aquí para allá y la ciencia aumentándose, y resume todo eso en que todo eso es una cobertura de qué?
de tiniebla. Y aquí tiniebla cubrirá la tierra y oscuridad a las naciones. Pero ¿qué dice en el verso 1? En el verso 1 dice a la iglesia en ese tiempo: levántate y ¿qué? Y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Verso 2 dice: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Verso 3 dice: mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti, aleluya, será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué nos está diciendo Isaías? Que en el tiempo más oscuro de la tierra, la iglesia va a estar iluminada por la palabra de Dios. Aleluya. La iglesia va a estar iluminada y va a ser la respuesta. Lo que la iglesia tiene hoy es respuesta a lo que el mundo necesita hoy. Lo que la iglesia tiene hoy es respuesta a lo que el mundo necesita hoy. Yo agarro 10 padres aquí, 20 padres que están educando bien a sus hijos y que la nota de esos chamos es estar en la iglesia metido, y lo pongo a hablar con 20 padres allá afuera que sus hijos no saben qué hacer con ellos. Y lo que los padres de la iglesia tienen, los padres de aquellos lo necesitan. ¿Me va siguiendo? Porque qué lindo que tu hijo le pase como Jesús. Jesús a los 12 años se le perdió a María. Se le perdió a María. ¿Pero dónde se le perdió? En la iglesia, aleluya. Estaba en la iglesia. Vamos, dale un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Sabe quién sí no pudo dormir anoche? Quienes tienen sus adolescentes en las rumbas, en los punchi. ¿Ah? Y cada día se hacen más establecimientos improvisados, donde van adolescentes a fumar, a bailar, a consumir drogas, a tener sexo sin limitaciones. Y muchos padres tienen sus hijos allí. Y créame, esos padres sí que no duermen. Esos padres sí que están nerviosos. Esos padres sí que están preocupados. Y quizás el tuyo lo que está es en una vigilia. Alaba al Señor, aleluya. Alábalo, aleluya. Alábalo. Hay otra verdad profética que muchos no la comprenden, pero vamos a verla rapidito en Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6. Malaquías capítulo 4 dice, antes de que venga el Señor, dice: ve, he aquí yo les envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese día es el día de la gran tribulación, el día del juicio de Dios. Antes de que venga ese día, Él envía al profeta Elías. ¿Qué hará el profeta Elías? Dice: Él hará volver, ¿qué cosa? El corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos ¿hacia quién? Hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con... Mire, mucha gente no entendía a qué se refería a esto, pero hoy se comprende. Porque lo que está diciendo el Señor es: en el último tiempo, padres e hijos van a tener una brecha tan grande que el padre va a estar allá en el norte y el hijo va a estar ¿en dónde? En el sur, aunque vivan en la misma casa. No se van a conocer, no se van a entender. El padre habla, el hijo no entiende. El hijo habla, el padre no comprende. Los corazones están en sitios diferentes, aunque están en la misma casa. Si ve la serie que nos conmovió a todos, que está conmoviendo el mundo, ese muchachito de 13 años se le pierde a sus padres en el cuarto. En su propio cuarto, los padres no conocían a su hijo. Los padres desconocían a su hijo. Ellos pensaban que tenían un angelito en el cuarto jugando en la computadora. Pero ese angelito estaba en la computadora formando sus saberes con gente que no le ama, que no quiere el bienestar para él. Y ahí formó una mezcla de cosas que más tarde se evidencian, que a veces uno piensa en una persona que tiene como doble personalidad y dice: esta persona es bipolar, tiene como 2 personalidades. Pero usted ve en el muchachito cuando está con la psicóloga que no tenía 2 personalidades, tenía como 100 personalidades. ¿Y dónde se formaron esas 100 personalidades? En ese cuartico del que no salía, y que a veces pensamos que lo tenemos más seguro en el cuartico con su computadora, con su teléfono, que en el fútbol, que en el voleibol,
que en la clase de música y hasta que en la iglesia. Pero es justo en ese cuarto donde se está formando un monstruo. Ahora mismo estoy viendo otra serie también de este tema, donde las niñas que escriben se están escribiendo con supuestamente otras niñas, y quien está allá es un monstruo, es un pedófilo que las está convenciendo hasta citarlas a un sitio donde las violan y hasta las matan. Esto está terrible. Esto está terrible. Ahora mismo, esta semana, metieron preso un poco de adolescentes en Venezuela que robaron al Banco Venezuela. ¿Supieron? O alguno de ustedes cayó, por cierto. Cayeron varios. Robaron millones de chamos de 15 años, buenos en computación, terribles. Ojalá que esos chamos pudieran ser unos cerebros, pero fueron sabios para hacer lo malo, porque hacer el bien no supieron. Ojalá, yo no sé cómo los irán a castigar a ellos, pero en Estados Unidos a las personas así la metían preso un tiempo, pero después las jalaba el gobierno, porque son personas que son útiles, porque saben de computación, saben cómo extraer cosas, saben cómo hackear cosas, y son 15 añitos. Y usted usa el teléfono puro para llamar y recibir llamadas y pasar mensajes. No entiendo esto. Y tenemos unos mostricos de 15 años que ya saben robar. ¿Aló? Hay una brecha generacional. La brecha generacional siempre ha existido, pero la del siglo XXI es mucho más amplia, es mucho más abismal. Los padres son o somos de mi generación analfabetas tecnológicos, mientras tenemos niños o niñas como mi nieta Christine, que no sabe leer y escribir y maneja mejor el celular que su abuela y que su abuelo, y no sabe leer y escribir. Yo he aprendido cosas del celular por mi nieta. ¿Cómo se hace eso, Cristi? Así, abuelo, así. Y no sabe leer y escribir. Ya estamos que tomamos decisiones porque son unas bravas en los celulares. Yo no sé cómo se hace un TikTok y Cristi sabe hacer TikTok. Impresionante, hermano, lo que nosotros estamos viviendo. Que Dios nos ayude. Tinieblas cubrirá la tierra, oscuridad las naciones. Más, ¿saben esos chamos? Ya muchos de esos chamos se han expuesto a pornografía, a sexo ilícito, a cosas tremendas que han dañado su mente, que han dañado su corazón. Hay una advertencia de nuestro Señor Jesucristo profética en Lucas 23, 28 al 31. ¿Va conmigo? ¿A cuánto le gusta este tema? Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, ¿qué dijo? No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas. ¿Y por quién? Y por vuestros hijos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a ver. Porque aquí que vendrán días, hablando del final, en que dirán: bienaventuradas ¿quiénes? Las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Jesús profetizó que ese día iba a llegar, cuando se dirá: bienaventuradas las estériles. Oye, mejor no tener hijos, porque dicen: ¿para qué vamos a traer hijos al mundo para sufrir? Y ya hay muchísimas personas en el mundo que lo están decidiendo. Entonces, hermano, le pregunto, viendo todos estos textos bíblicos, le hago una pregunta para ver si sigo o no. ¿Es interesante conocer el esquema profético, sí o no? Claro, claro. Porque el esquema profético es el que te va a decir la realidad de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir. Pero además te va a señalar el camino de lo que debes hacer. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Me estoy explicando. ¿Cuáles son los peligros de desconocer el esquema profético? ¿Cuáles son los peligros de desconocer todo lo que la profecía dice? ¿A qué peligro nos exponemos nosotros por tener una Biblia en la casa, como la tenía mi abuela, sin saber leer ni escribir, y todos los días a ella le pasaba una página?
Yo le decía, abuela, ¿y qué? ¿Para qué hace eso? No, eso es la buena suerte. Y al día siguiente mi abuela se paraba y pasaba una página, pero sin leerla, porque no sabía leer ni escribir. Yo le digo, abuela, pero no será mejor leerla y pasarla. Pero ella nunca aprendió a leer y escribir. Y mucha gente que tiene las Biblias de suerte en la casa, abiertas así, o llenas de polvo. Y la Biblia no es para tenerla llena de polvo ni guardada. La Biblia es para escudriñar la Escritura. Aleluya, escudriñar la palabra. Escudriñar la palabra. Porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que aprender a ver en la Biblia el manual del buen vivir. ¿Cuántos dicen amén? Oye, pero nosotros somos más malos para manuales. Compramos aparatos y aparatos. ¿Quién lee los manuales, hermano? Nosotros nunca leemos los manuales a conciencia, de pan y todo. Y todo aparato trae un manual. Y uno nunca lee el manual. Y uno empieza a piqui, sin leer el manual. Es tremendo. Y así queremos vivir la vida sin leer el manual. La Biblia es el manual. Aleluya. Dígame amén. Aleluya. ¿Cuáles entonces son los peligros de desconocer el esquema profético? Oseas capítulo 4, verso 6. Ahí están señalados los peligros. Ahí están señalados los peligros de desconocer el esquema profético. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. ¿Cómo dice? Mi pueblo, ¿qué dice? Fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Oye, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de quién. ¿Quién termina pagando el plato roto? Los hijos, porque usted se olvidó de la palabra. Termina pagando el plato roto los hijos, porque nos olvidamos de la palabra, porque desechamos la palabra. Menos mal que en MCM no desechamos la palabra. Nos gusta la palabra, nos gusta la palabra, nos gusta la palabra, nos gusta la palabra. Vamos, ¿cuántos dicen amén? Alternativas, respuestas, ideas. Le hago una pregunta. ¿Le gustaría que en uno de estos domingos yo hiciera un panel con alguna psicóloga? ¿Le gustaría? ¿Y le gustaría que hiciera un panel con padres que tienen hijos que ya superaron esta etapa difícil? ¿Y qué otros paneles le gustaría? Unos malandros, ¿no? Con los hijos. ¿Para qué? Para que nos den clase. Con los hijos, pero ¿hijos de qué edad? Hijos que ya superaron. Ok. Sugiérame, vamos a ver, pues. Y hacemos aquí pan y le preguntamos a la gente, enséñanos ahí, para aprender de las cabezas de todos. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que yo creo, y vamos a tener pronto un panel con las psicólogas y los estudiosos de la conducta de la iglesia, pero una de las cosas que yo creo es que la Biblia es un manual para la crianza de nuestros hijos. En mi tiempo no habían esos paneles y yo me basé en criar a mis muchachos según la Biblia. Según la Biblia. Hay un pasaje en Proverbios que a mí me bendice para la crianza de los hijos. Léelo conmigo. Proverbios 19, 18. Me bendice este pasaje, ¿ves? Dice, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Para mí ese pasaje fue la guía para criar a mis hijos. Oiga, ve, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En la traducción lenguaje actual dice así, ve, la primera parte, Proverbios 19, 18, dice, corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. Entonces mire, ve, corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. ¿Sabe cuál es el drama de la película o de la serie Adolescencia? Al final de la película, que el papá se da cuenta que ya es demasiado tarde. ¿Qué pude haber hecho que no hice? ¿Qué me faltó hacer? Perdóname, hijo, por lo que no hice, porque aunque ese niño tenía 13 años, ya era demasiado
tarde, estaba leyendo algo sobre que en Inglaterra los que cometen ese tipo de homicidio les dan cadena perpetua. O sea, ese niño va a pasar toda su vida en las rejas, preso. Es decir, va a perder su vida. Por eso es que el padre también experimenta un luto, porque él sabe que él ha perdido a su hijo. Y por eso se despide de él, se despide de su osito. Y por eso llora. Porque hay un momento cuando ya no hay esperanza. Entonces la palabra nos dice, ¿ves? Castígalo, corrígelo, antes de que sea demasiado. Porque hay un momento donde puede ser ya demasiado tarde. Y muy importante que cuando lo estés corrigiendo, sepa una cosa, que tu alma no se apresure para destruirlo. Eso es lo más importante de ese pasaje. Que tu alma no se apresure para destruirlo. Es tu hijo. Es tu hija. Si tú no lo amas, nadie lo va a amar. Si tú no lo amas, nadie lo va a amar. Las palabras. Hijo del diablo. Igualito al padre tuyo. No para exaltar una virtud, sino todos los defectos del calembe aquel. Si no es para nada. Su alma se apresura ¿para qué? Para destruir. Las palabras tienen un poder tremendo. Y hay madres que aguantan hasta que ¿qué? Y cuando explotan es la olla de presión. Y chispea para todos lados. Y no se da cuenta el poder que hay en las palabras. ¿Aló? ¿Aló? Hace muchísimos años aprendí esto con mi hijo mayor. Estaba en natación, le compré unos lentes caros de natación, su sombrero, su gorro, y los botó un día. Me puse muy bravo con él, lo regañé muy fuerte y se me puso nerviosito. Pero él era campeón de natación, él tenía que tener siempre sus cosas bien y excelente estudiante. Y de repente cuando fui le compré otros igualmente caros, porque él tenía que tenerlos. Y resulta que cuando lo fui a buscar y venía, él hace un gesto así. Estaba pequeño. Y veo que se pone todo nervioso y me dice, los lentes, los segundos lentes. Y en ese momento casi yo me enfurezco. Pero este pasaje me aguantó. Porque ¿sabe qué vino a mi mente? Que el lente era caro. Pero mi hijo es más caro que ese bocho de lente. Más caro es mío que ese bocho de lente. Y le dije, no te preocupes, hijo. Y dimos la vuelta y conseguimos los lentes. Y aprendí una lección para toda la vida. Tus hijos son más caros que el radio que ellos puedan echar a perder, que la computadora que puedan echar a perder, que la licuadora, que a veces hay gente que un hijo tumba un vaso en un restaurante, berro, parece la Tercera Guerra Mundial. Por un vaso, por un fresco que derramen. Nuestros hijos derramaban fresco así en los restaurantes y nosotros así con paz normal. Y gente, ay, ustedes están tranquilos. ¿Y qué quieren que lo matemos? Mi hijo vale más que ese mucho fresco. Mi hijo vale más que ese mucho vaso. Aleluya, tu hijo es más valioso. Mi alma no se puede apresurar para destruir algo tan valioso. Aló. Pero valoramos más las cosas que a los hijos. Más vale tu hijo que cualquier cosa. Y si tú no lo aprecias, no lo quieres. O sea, no esperemos, hermano. No esperemos que el amiguito lo quiera más que tú. No esperemos que la muchachita lo quiera más que tú. No esperemos que la novia lo quiera más que tú. O el novio, no. El que tiene que amarlo más es su papá y su mamá. Aleluya. Es su familia cercana. Son sus hermanas. Son sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos hermanos y hermanas que tienen que dejar la guerra con los hermanos y empezar de verdad a verlos como hijos de Dios, ¿vale? Y a discipularlos o sus hermanas. ¿Por qué? Porque si tú no les amas y eres su hermana, si tú no les amas y eres su hermano, ¿quién le va a amar? ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos los mandemos a un liceo y que allá lo amen? Y allá están unos monstruos peores que él. No pretendamos que otras personas hagan lo que nos toca hacer
a nosotros. La palabra de Dios castígalo, corrígelo, está bien, pero escucha, que ese castigo, que esa corrección no sea tu alma apresurada para destruirlo, porque ese niño no te pertenece, le pertenece a Dios. Herencia de Dios son los hijos. Herencia de Dios son los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 127, verso 3 al 5. Salmo 127, verso 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cuando yo vea a un hijo mío, ¿qué debo ver? Herencia de Jehová. Esa hija mía es ¿qué? Herencia de Jehová. Ese hijo mío es ¿qué? Herencia de Jehová. Cosa de estima el fruto del vientre. Para Dios, ¿qué son los hijos? Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Como saetas, diga mis hijos, mis hijas, diga son saetas. ¿Qué son saetas? Mire, yo lo busqué. Saetas son un arma blanca arrojadiza. Eso que lanzamos. Un arma blanca arrojadiza, consistente de una vara larga y delgada, acabada en una punta afilada. Se suele lanzar con un arco, una ballesta o una cabertana. ¿Sabe qué entendí yo cuando leí este pasaje? Que cada hijo, cada hija es como una saeta en mano de un valiente. Que tu hijo o mi hijo, ellos van a llegar tan lejos o tan alto como yo los lance. ¿Aló? Como yo los lance. Pero ¿sabe qué hacen algunos con la saeta? La parten y la tiran al piso. Con sus palabras, con sus actitudes, con su maltrato psicológico, físico, verbal, con su silencio, con su aislamiento. A veces el problema de los teléfonos, primero que los hijos, son los padres. Porque el padre o la madre es los que no se salen de un bendito teléfono y no le prestan atención a los hijos. ¿Aló? Es urgente, hermano, un cambio de paradigma. Es urgente un cambio de paradigma. Yo aprendí en la palabra que yo tengo poder profético en mi boca. Que yo con la boca puedo hacer mucho. ¿Cuántos dicen amén? Yo con la boca puedo hacer mucho. Yo puedo lanzar proféticamente a mis hijos. Aprendí que en la Biblia los hombres de Dios siempre bendecían a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Voy a leer una historia rapidito. Pongan atención. El pastor Cho en Corea del Sur contó que una vez vino a su oficina una mujer diciendo: ay, doctor Cho, ayúdeme a orar por mi hija. Es una malandra, pertenece a un grupo de hippie, se acuesta con muchos hombres, consume droga, es una cualquiera y nos avergüenza como familia. Ayúdeme usted, pastor Cho. Pero mira lo que ella está diciendo. El pastor le dijo sabiamente: yo no puedo ayudarla, hermana. La verdad, yo no puedo hacer nada. Ella se molestó y le respondió: ¿y usted no es mi pastor? ¿No se supone que me tiene que ayudar? Y él le respondió: claro que sí, pero no la puedo ayudar porque usted misma está diciendo: mi hija es una malandra, pertenece a un grupo de hippies, se acuesta con muchos hombres, consume droga, es una cualquiera y nos avergüenza como familia. Usted está maldiciendo a su hija todo el tiempo. Usted no se ha dado cuenta de que usted es autoridad sobre ella, que sus palabras tienen peso y poder profético, que lo que usted le diga a esa higuera, así sucederá. Que usted la tiene seca con sus palabras. Y no es mayor cosa lo que yo pueda hacer. Y ella le respondió: ¿y usted qué quiere? ¿Que yo diga mentira? Le estoy diciendo la verdad, lo que ella es. Yo llamo al pan pan y al vino vino. Llamé al pan pan y llamé al vino vino.
pero su hijo es herencia de Dios. Aleluya. Su hija es herencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo llamo al pan pan y al vino vino. Yo vine a decirle una realidad y él le dijo, está muy bien, pero nosotros, le dicen los cristianos, no debemos llamar las cosas o personas por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser en manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Su hija es una saeta, dice, y llegará tan alto o tan lejos como usted la lance con sus palabras, o la quebrará y la tirará al piso con sus palabras. ¿Y qué puedo hacer?, preguntó la señora. Y el pastor le dijo, la Biblia, la palabra de Dios, nos autoriza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4, verso 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como. Mire, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quieres cambiar las cosas?, le pregunta. Utilice sus palabras para bendecirla. Profetice sobre ese valle de huesos secos. Pinte un cuadro diferente en su mente y háblelo. Y diga, mi hija es una hija de Dios. Dios la liberará de las drogas, de la promiscuidad sexual y de malas personas. Declaro que repudia todo eso y que se arrepiente y queda libre y sana en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Declarando que declaro que se hermosea y vuelve a casa y tendremos una relación maravillosa y comienza a buscar a Dios y se casa con un hombre maravilloso en el nombre poderoso de Jesús. El pastor le da la idea, ella la toma y se va y empieza la tarea. Luego sucedió esto, oye, mira el poder de las palabras. Dice, la hermana atendió la recomendación del pastor Cho y ambos, ahora sí la va a ayudar porque van a estar de acuerdo, empezaron a orar por la joven. Al principio la hermana le costó mucho llamar las cosas que no son como si fuesen, pero poco a poco comenzó a pintar un cuadro diferente de su hija en su corazón y en su mente y comenzó a profetizar sobre su hija. Pasado un tiempo, oye, ve, la hija estaba en un cuarto de hotel con un hombre mucho mayor que ella, totalmente drogada, sucia, descuidada, y en la madrugada despertó con una sensación e idea que ese día se quitaría la vida. Sentía asco de sí misma y sentía que era una vergüenza para su familia y que todo lo había hecho mal y que ya no había vuelta atrás. Al levantarse, ella pensó, voy a quitarme la vida. Al salir del cuarto de hotel, con esa determinación, una idea se cruzó por su cabeza. Voy a despedirme de mi mamá. Comenzó una batalla en su mente. Una voz que le decía, no lo hagas, allá no te quieren, tú los avergonzaste, los deshonraste, te cerrarán las puertas, etc. La otra voz le decía, ve, igual la verás aunque sea la última vez. Y caminó hacia la casa de sus padres muy nerviosa. Pensó, la veo, me despido y me voy a quitar la vida. Al tocar la puerta, la mamá abre y la reacción de ella al ver a su hija fue todo lo contrario a lo que la hija había pensado. La mamá le dijo, hija hermosa, te amo demasiado, te hemos estado esperando. Y la abrazó y la llenó de besos. Y la muchacha no podía creer aquello y comenzó a llorar en los brazos de su madre y a pedirle perdón. Y luego entraron, la bañaron, la vistieron, la hermosearon, le dieron de comer, le tenían preparado su cuarto y comenzó un proceso hermoso de restauración. ¿Qué fue lo que cambió? En otro tiempo le hubiera cerrado la puerta en la cara, con asco, con vergüenza, rabia, ira, enojo y dolor. Pero el hecho de llevar tiempo ya pintando cuadros diferentes de su hija en su mente y en su corazón, profetizando a diario y llamando las cosas que no son como si fuesen, no solo operó el milagro de traer convicción de pecado y de su estado a su hija, sino que también sanó el corazón de la madre y la perspectiva que la madre tenía y la familia.
¿Por qué? Porque las palabras tienen poder, aleluya. Las palabras tienen poder, aleluya. Las palabras tienen poder. Recuerda el Salmo 127, verso 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada el fruto del vientre. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos llegarán tan lejos y tan alto como sus padres los lancen a su destino profético. Nuestras palabras serán la herramienta más poderosa para lanzar a nuestros hijos lo más alto y lo más lejos que podamos. La enseñanza de la higuera es determinante. Mateo 21, verso 21 al 22 dice así: respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Enseñanza no es nada más la higuera. También es este monte, una enfermedad, un cónyuge, los hijos, cualquier problema. Hay poder en nuestras palabras y luego en la oración alineada a las confesiones. Debemos aprender a ser como nuestro Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hay que afirmar a los hijos con las palabras, revocar, cancelar, anular toda maldición en sus vidas y liberar la gracia, la unción, llenarlos de palabras de bendición en todo momento, cubrirlos con la sangre del Cordero y que rebose nuestro corazón palabra buena para ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Aplaude al Señor, aleluya. Entonces, una herramienta poderosa para la crianza de nuestros hijos son nuestras palabras. ¿Son nuestras qué? Ya la ciencia lo demostró hace tiempo, cuando empezaron a fabricar una especie de altavoces que se pone la madre cuando está embarazada y se la puede conectar al hijo en la barriga y le empieza a estimular y a decir, hija, te amo. El papá le dice, hija, te amo o te amamos, te estamos esperando. Y ya han demostrado que las personas que fueron estimuladas de esa manera nacen más sanos, nacen más fuertes. Vamos, dale un aplauso al Señor, aleluya. Las palabras tienen poder. No podemos hablar desde la rabia que nos da lo que ellos hacen a veces. No podemos hablar desde la ira que nos da lo que ellos hacen a veces. En estos días le dije a la psicóloga que si está bien, porque algunos padres me dicen que le quieren quitar el teléfono hacia sus hijos, y ella me dice, no es así, apóstol, no es tampoco así, porque entonces algunos padres no han entendido que sus hijos están adictos, y como adictos tienen que ser desintoxicados, y tú no puedes quitarle algo sin que haya una alternativa. Si le vas a quitar el teléfono, ¿verdad? Poco a poco le vas a reducir las horas, es porque ya tú lo vas a meter en actividades extracurriculares. Es porque lo vas a meter en deporte, en música, en natación, en algo. ¿Aló? Pero no es que le vas a quitar algo y no le vas a dejar nada, porque es capaz de que entre en depresión infantil y adolescente. La próxima semana vamos a tener a las psicólogas aquí para que también nos orienten. ¿Cuántos dicen amén? Pero por lo pronto, sin ser psicólogo, pero sí psicólogo, vamos a ponernos en pie y vamos a profetizar. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. No necesitas ser psicólogo para profetizar. No necesitas ser doctor para profetizar. Jesucristo le dijo a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Tú puedes profetizar sobre tus hijos. Escúcheme. No veas a tu hijo, tu hija o a tus hijos, niños, adolescentes, desde la rabia, desde la ira, desde lo mal que ellos están haciendo las cosas, sino desde el amor que tú le tienes. Y profetízale, no lo que son, sino lo que tú quieres que ellos sean por la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes tus diezmos en la mano ya? ¿Puedes levantarlo? Cada vez que des tus diezmos y tus ofrendas, pide por tus hijos. Cada vez que tú ofrendes, profetiza a tus hijos. Levanta tus diezmos y tus ofrendas y di conmigo, Padre, gracias por esta palabra. Mis hijos, mis hijas,
mis nietos, mis nietas, son herencia tuya, son hermosos, son propósito tuyo en esta tierra. Perdóname si alguna vez por mi ignorancia los herí, los dañé, los maltraté, los sequé. Ya no más, Señor. Ahora mi corazón, mi mente y mis palabras son para hermosearla, para hermosearlo, para profetizarles. Y yo hablo sobre mis hijos: vida, salud, paz, prosperidad. Serán cabeza, no serán cola. Son una rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Son una bendición de Dios. Son una bendición de Dios. Y voy a ver un cambio radical en la vida de mis hijos y mis hijas. Y vamos a contribuir para que los hijos del barrio, de la comunidad, no se pierdan, Señor. Porque tu voluntad es que no se pierda ni uno solo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar y ve ofrendando y vamos a adorar al Señor. Amén. Vamos creciendo al servir a los demás.